La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hoy continuando una temática que realizamos en un programa anterior que tiene que ver con lo que es la iglesia profética. Y quiero que vaya conmigo, si usted tiene la palabra del Señor allí cerca suyo, al libro de los Hechos en el capítulo 2 y verso 16 al 18. El Señor había dicho a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, que esperaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre, la cual habían recibido de parte del Padre. Y luego dice que cuando aquel poder viniera sobre ellos, iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos, obedeciendo la palabra del Señor, buscaron un lugar que conocemos en la Biblia como el aposento alto. Estuvieron allí algunos días, se piensa que tal vez unos 10 días o 12 días, y estaban allí también no solamente esperando la promesa del Padre, sino que estaba por celebrarse lo que se llama la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés es una palabra que tiene que ver con el número 50. Y dice la historia bíblica que cuando llegó el día 50, dice que estaban ellos allí unánimes, juntos, reunidos, y de repente se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos, que eran como 120, y dice que ellos comenzaron a hablar diferentes lenguas y que algunos de los que los escuchaban miraron que eran lenguas similares a las que ellos hablaban. Entonces, bajo toda aquella situación espiritual, aquella atmósfera espiritual que estaba ahí dándose, se levanta uno de ellos, Pedro, y hace una declaración interesante en el verso 16 del capítulo 2. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos verán visiones y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Joel había profetizado esto siglos atrás. Lo que pasó acá en el libro de los Hechos capítulo 2 es lo que conocemos en la Biblia como la lluvia temprana, lo que es la gloria temprana. Pero Dios en la Biblia también nos habla de la lluvia tardía, de la gloria postrera, refiriéndose a que entonces lo que le pasó a la iglesia del primer siglo, lo que le pasó a aquellos 120 hombres que estaban allí, es algo que ha de suceder en la iglesia del postrer tiempo, pero será en una gloria mayor, una lluvia mayor que vendrá sobre la iglesia. Entonces, yo creo, bíblicamente hablando, que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos donde los dolores de parto están viniendo al mundo en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese lapso de tiempo es cuando el Señor levantará y derramará de su Espíritu sobre la iglesia en una forma aún mayor. Ahora, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la iglesia a partir de lo que pasó aquí en el libro de los Hechos. Pero a veces hemos suscrito
lo que es la persona del Espíritu Santo solamente a que entonces somos templo de Él. Y es parte de lo que la Escritura dice. Pero cuando el Espíritu está dentro de nosotros, eso habla también de que la unción de ese Espíritu está en nosotros, que ese poder del Espíritu está en nosotros y que también sobre nosotros ha venido una habilidad de poder entonces, como dice acá el apóstol Pedro, declarando la palabra de Joel, es una habilidad que la iglesia recibe para tener sueños, para tener visiones, para hablar en lenguas, pero también para profetizar. Y todo esto está escrito aquí en la Escritura. Y muchas veces lo hemos dejado de lado y nos hemos dedicado a hablar de otras cosas. Inclusive a veces se han utilizado los púlpitos para hablar de otros ministerios o de otras iglesias o de otras agrupaciones, cuando realmente la Escritura es clara, donde nos dice que Dios nos llama a predicar el Evangelio. Y esto tiene que ver también con el Evangelio. Una iglesia que recibe el derramamiento del Espíritu, como dice acá, es una iglesia que profetiza. Y quiero recordarle a usted lo que es la palabra profetizar. Es una palabra que tiene que ver con oír lo que Dios dice y declarar lo que Dios está diciendo. Y hemos enseñado de que definitivamente el mundo necesita esto. Necesita una iglesia que reciba el derramamiento del Espíritu. Si tú eres una persona que ha venido al Señor y eres consciente de que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, que el Espíritu Santo te ha llenado, que has sido bautizado, entonces eres una persona que el Espíritu Santo le quiere hablar a través de sueños, le quiere hablar a través de visiones, quiere hablarle a través de lo que es una palabra audible, y Dios quiere hablarte a tu espíritu para que tú declares lo que Dios te está diciendo. Dios te quiere hablar a través de la palabra leída. Dios te quiere hablar a través de circunstancias. Dios te quiere hablar a través de predicaciones como esta y otra. Dios está hablando en este tiempo y está hablando a la iglesia, pero mucho de lo que el Señor le está hablando a la iglesia tiene que declararlo también al mundo. No podemos nosotros quedarnos callados. No es tiempo de quedarnos callados. Es tiempo de decirle al mundo, así dice el Señor. Es tiempo de decir al mundo, lo que Dios quiere que tú hagas es esto, es lo otro. Es tiempo de que tú puedas decirle a la gente, a los que están alrededor tuyo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio una visión, Dios me mostró que esto es lo que está pasando, esto es lo que está detrás de esta situación, esto es lo que está afectando tu vida, este es el pacto que ha traído maldición a tu casa, cosas por el estilo. Hablan de una iglesia que se mueve en esta dimensión, en una dimensión profética, en una dimensión nueva, en una dimensión que hará que cambios trascendentales puedan suceder a nuestro ambiente, a nuestro alrededor, y que entonces podamos, Dios, aleluya, mostrar esa presencia de Dios en la vida nuestra. En el programa que estuvimos hablando también de esto, hablábamos de que la iglesia profética es una iglesia que demuestra el reino, que camina en lo demostrativo del reino. Y esto fue lo que pasó acá en lo que leímos. Cuando viene el Espíritu Santo a la vida de nosotros, por ejemplo, entonces quiero mencionarte 8 cosas que Dios va a traer a la vida suya y mía cuando el Espíritu Santo viene, cuando ha venido el Espíritu Santo, para que tú tengas entendimiento de por qué el Espíritu Santo ha venido a ti. Número 1, como hemos leído, para que tú puedas profetizar, para que Dios pueda darte palabra direccional, para que Dios pueda traer una palabra clara, concisa a tu vida. Romanos capítulo 8, en uno de sus versículos dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Cuando habla la Escritura ahí de guiados, está hablando de ser direccionados, de ser dirigidos, de movernos no conforme a nuestras emociones, no conforme a nuestros sentimientos, no conforme a lo que vimos necesariamente en un canal de televisión o bien vimos en un celular. No, tenemos que movernos por la palabra de Dios, y eso habla de movernos en lo profético. Por eso estamos hablando de una iglesia profética, de una iglesia que escucha a Dios, de una iglesia que se mueve en esta dimensión. Número 2, una iglesia
profética es una iglesia que tiene visiones. El concepto de visión tiene que ver con que Dios te abre un espacio en el mundo espiritual para que tú mires imágenes y puedas capturar lo que Dios está diciéndote para que tú dirijas. Tengas dirección de lo que estás declarando. Visiones como las que tuvo Moisés, como las que tuvo Elías, como las que tuvo el mismo Isaías, Ezequiel, Juan, cuando fueron llevados a la presencia de Dios, cuando subieron al trono, cuando vieron el río de Dios, cuando miraron cómo aquel río salía del trono del Señor. Todo esto, cuando Juan miró al Señor, dice, en su majestad, y lo miró allí, dice, con sus cabellos blancos. Todo esto que menciona también en los primeros capítulos del Apocalipsis, todo esto habla de tener visión. Luego también, como número 3, incluyo aquí también lo que Pedro decía refiriéndose al texto de Joel. Dice que tendremos sueños. Sueños está hablando de revelación espiritual. Sueños que son el resultado de que vienen cuando tú estás descansando, cuando tú estás allí en un estado donde estás sí descansando, pero tu espíritu está conectado con Dios, y entonces Dios te da sueños y te muestra cosas de las que pueden estar pasando. Sí tenemos que ser muy conscientes de que aunque Dios sigue hablando a través de profecía, a través de lo que es sueños y visiones, la forma más concreta en que Dios ahora habla a la iglesia es a través de la voz interna que el Espíritu Santo traiga a tu corazón, ya que el Espíritu Santo está dentro de ti. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da la habilidad de romper decretos que hayan sido traídos sobre familias, sobre personas, sobre naciones. Un decreto son cosas que fueron selladas por el enemigo para afectar a gente. Decretos que declararon pobreza, que declararon enfermedad, que declararon maldiciones sobre determinadas personas o lugares. Entonces lo profético activa en nosotros el poder de Dios para romper esas maldiciones, esos decretos que fueron hechos, y más bien provocar bajo la guía del Espíritu decretos de parte de Dios que sí serán decretos, que no habrá diablo ni habrá circunstancia que pueda romper esos decretos que Dios haya traído. Estamos hablando de una iglesia profética, de que Dios te quiere levantar a ti como parte de esa iglesia profética. Vamos a ir a una pausa y regresamos en algunos segundos para continuar este tema que creo que está interesante y que es muy importante de que tú también lo puedas tener presente y lo vivas y lo practiques. Regresamos en unos instantes. El Ministerio Avivamiento Mundial y su director Franklin Ramírez presenta su colección de materiales de formación ministerial. Este material incluye temas como Al sonido de la trompeta, Cobertura espiritual, el ministerio quíntuple, Activando el ministerio apostólico en la iglesia, el ministerio apostólico, el ministerio de la mujer. Usted puede obtener esta colección completa de 6 libros por el mínimo precio de $35, más proceso de envío. Continuamos ahorita con el tema que nos abroga ahora, que es una iglesia profética, una iglesia que se mueve en esa dimensión, porque es una dimensión en la cual nosotros hemos sido introducidos producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vale la pena mencionarte lo siguiente.
Y voy a resumir un poquito lo que dije antes. Entonces, una iglesia profética es una iglesia que recibe palabra profética, es una iglesia que tiene visiones, que tiene imágenes, es una iglesia que tiene sueños, que tiene entonces, por lo tanto, revelación del Espíritu. Es una iglesia que también tiene la capacidad de romper decretos que hayan sido hechos y también realizar decretos, eso sí, guiados por el Espíritu, decretos proféticos que puedan entonces traer una mayor luz y revelación a lo que Dios quiere. Luego, como siguiente punto, una iglesia profética es la que se mueve con señales y prodigios. Si usted va al texto bíblico se dará cuenta cuando el Señor empezó su ministerio, dice que Él recorría aldeas, recorría diferentes lugares y dice sanando enfermos, liberando a cautivos. Cuando el Señor en el libro de Lucas, capítulo número 4, al Señor se le da a leer el libro del profeta Isaías y él habla en el capítulo 61 y dice, la unción está sobre mí, dice, para predicar las buenas nuevas, para traer buenas nuevas a los pobres, para liberar a los que están cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Todo esto que menciona allí en el libro de Lucas capítulo 4 se refiere a la habilidad de Dios, del Señor, y por lo tanto de nosotros como hijos de Él, para que nosotros podamos movernos en señales y prodigios. Cuando el Señor también le entrega a los discípulos la gran comisión, en Marcos capítulo 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, aun si tomaren algo mortífero, dice, no les hará daño. Todo esto habla de estas manifestaciones del poder de Dios para que el mundo crea. Incluso el Señor en una ocasión dijo, si no creen por mis palabras, crean por las señales, por las obras que yo estoy haciendo. ¿Cuáles eran las obras del Señor? Sanar enfermos, libertar cautivos, resucitar muertos, multiplicación de peces, de panes, de cosas que podían tenerse necesidad, que fueran multiplicadas. Todo esto es el resultado de alguien que fue recibido en él la impartición del Espíritu. Y que luego entonces al él irse envió a ese Espíritu, envió al Consolador para que nosotros también nos pudiésemos mover en esta dimensión de señales y prodigios. Yo le animo a usted a que usted ore por los enfermos. Le animo a usted a que vaya a hospitales. Le animo a usted a que vaya a cárceles. Le animo a usted para que cuando esté con personas a su alrededor, les pregunten cuál es su necesidad. Y si esa persona te dice, yo tengo esta necesidad, a mí me pasó esto, tengo un problema en la sangre, tengo un cáncer, tengo esto, tengo lo otro. Yo le animo a que usted crea que Dios le quiere utilizar en esos instantes y que usted pueda entrar en esta dimensión que estoy hablando, de lo demostrativo del reino, que usted pueda entrar en esta dimensión que estamos hablando, de una dimensión de orar y de creer que Dios va a respaldar la oración. Yo quiero hoy decirte, ten fe, cree que si Dios te escogió, de que Dios te impartió de su Espíritu, es para que tú bendigas a otros, para que tú hagas el trabajo del Señor, para que tú puedas concentrarte en que Dios quiere utilizar tu boca, Dios quiere utilizar tus manos, Dios quiere utilizar lo que Él quiera en ti para bendecir a otros. Y aquellas personas se darán cuenta y entenderán que hay un poder espiritual en ti, no humano, no producto de tus obras, sino producto de la gracia de Dios sobre ti. Luego también lo profético habla de nosotros poder constantemente buscar ser llenados por el Espíritu. Y también impartir la llenura del Espíritu Santo a otros. Pablo en uno de sus textos bíblicos nos dice, antes dice, no os embriaguéis con vino, dice, sino que seáis llenos del Espíritu Santo. Y no dice solo los domingos o no dice el miércoles, el viernes o el sábado. Dice ser lleno del Espíritu Santo todos los días.
Quiere decir que el Espíritu Santo está disponible, que el río del Espíritu Santo es un río inagotable, su agua. Es un río que quiere llenarnos todos los días. ¿Por qué necesitamos ser llenos todos los días? Bueno, porque estamos en un mundo donde hay corrupción, donde hay suciedad, donde a veces afloran en nosotros debilidades, producto de todo lo que está allí diariamente en exposición. Y entonces necesitamos venir al Señor y decirle: Espíritu Santo, lléname. Y yo quiero que hoy tú le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname, lléname, Espíritu Santo. Que hoy tú puedas venir delante del Espíritu y decirle: necesito más de ti, necesito más de tu agua, de tu vino, necesito más de tu aceite, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Necesitamos cristianos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando un cristiano está lleno del Espíritu, no le queda espacio para otras cosas. No le queda espacio para moverse en las emociones. No le queda espacio para moverse en las cosas humanas, naturales. No le queda espacio para estar pensando cosas que no convienen. Sino que es una persona que solamente tendrá en él lo que el Espíritu Santo le quiera dar. Pablo en Romanos 8 habla de que el deseo del Señor es que nos ocupemos en las cosas del Espíritu, que pensemos en las cosas del Espíritu, que trabajemos para que el Espíritu Santo nos pueda bendecir más. Saquemos tiempo, dice. Pablo habla de que para aquellos que están en el Espíritu, aquellos que están en Cristo, para ellos no hay necesidad, no hay una situación, diríamos, de congoja, sino que hay una verdadera permanencia en ellos de la gracia de Dios. Algo más también que trae lo profético, la llenura de ese Espíritu en nosotros, es que seremos creyentes que caminaremos en avivamiento. Avivamiento tiene que ver con la vida de Dios, esa vida de Dios fluyendo en nosotros, esa vida de Dios fluyendo en nosotros diariamente. El mundo está necesitado de una iglesia que esté en avivamiento, no de una iglesia religiosa. De esas hay muchas. El mundo no necesita cristianos que solamente anden con una Biblia en la mano, pero que no vivan de acuerdo a esa Biblia. El mundo no necesita cristianos que se reúnan el día domingo o cualquier otro día de la semana en una iglesia, pero que luego el resto de los días sean personas como cualquiera o común y corriente. El mundo necesita cristianos avivados. Avivamiento habla de un cristiano que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Avivamiento habla de un cristiano que está diciéndole al Señor diariamente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde tú me quieres usar? ¿A quién tú quieres que yo vaya? ¿Por quién tú quieres que yo ore? ¿Por quién tú quieres que yo imponga mis manos? Estoy hablando de un cristiano en avivamiento que está dependiente de Dios. Un cristiano en avivamiento es un cristiano que está totalmente dirigido por el Señor, que está allí sumido en las aguas del Espíritu, que no está allí hasta los tobillos, que no está allí a medias, sino que está totalmente metido en la presencia de Dios. Y por eso necesitamos este mover, esto profético en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora hay sequedad, no solamente en creyentes, hay sequedad en los púlpitos. Ahora hay algunos que ya ni saben qué predicar, otros se viven solamente contando historias, hablando cosas que realmente pueden ayudar a las personas, pero se les olvida que los púlpitos son para hablar de Cristo, que es el único que puede transformar vidas. Un cristiano que está bajo esta unción profética es un cristiano que entonces traerá restauración a las vidas. La palabra restauración es una palabra que significa volver las cosas a su estado original. Hay una creación que necesita ser restaurada. Hay personas que necesitan ser restauradas. Hay familias que necesitan ser restauradas. Hay gente en los hospitales, en las cárceles, que están unidos otros a pandillas, que necesitan de la restauración del Señor. Y por eso la iglesia de este tiempo
necesita una iglesia profética que se mueva en esta dimensión, que tenga el corazón de un Nehemías, que aún estando en una posición de comodidad, decidió poder entonces salir de una situación de comodidad y caminar en la dimensión de Dios, para ser un restaurador. Y aquel hombre Dios lo usó para restaurar a muchos que estaban caídos, a muchos que estaban necesitados. Una iglesia que está en avivamiento, una iglesia que está experimentando esta gracia profética de Dios. Es una iglesia que sabe que fue escogida para que en el lugar donde esté, lo que pueda traer es aquel mensaje de salvación, aquel mensaje de Cristo, pero que también, como el Pablo mismo decía, que entienda que es una carta abierta por parte del Señor para que sea leída por otros y que lo que la gente lea en ella sea a Cristo. El mundo necesita ver en ti a Cristo. El mundo necesita saber quién te transformó a ti, quién te cambió a ti. Y el único que lo hizo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que toma esto que estamos hablando en esta hora. En verdad, el mundo está carente de soluciones. Y usted y yo tenemos la solución. Usted y yo tenemos la forma de ayudarle a la gente. No te guardes aquello para ti, exponlo. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a poder hacer. Dile al Espíritu Santo, úsame, Espíritu Santo, donde yo me encuentre, porque yo quiero servirte a ti. Yo quiero orar en esta hora por ti, por todos aquellos que en algún momento han podido recibir esta palabra, y que Dios pueda traer un deseo de compromiso, de hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, oh Dios, te pido que tú te glorifiques, que tú te derrames, que hoy tú puedas hablar a los que están hoy mirando este programa, que actives en ellos esta unción del Espíritu, esta unción profética, que les mueva el piso, que los saque de una vida cristiana nominal, de una vida cristiana religiosa, y les haga entender de por qué estamos en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, yo te bendigo ahora y declaro que tiempo nuevo, tiempo especial del Espíritu Santo viene sobre tu vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Si esta predicación ha sido de bendición para tu vida, te pido que donde estés cierre los ojos y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y he estado apartado de ti. Te entrego mi vida y mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, ahora eres parte de la familia de Dios. Y si la has hecho, llámanos. Que Dios te bendiga.